buenas tardes para los que nos acompañan cada viernes a las 3 de la tarde y muy buenas noches para quienes nos ven los jueves, repetición de este programa aquí en Anexión TV a partir de las 9 de la noche. Felices de compartir con ustedes una semana más, un programa más. Hoy hablando acerca de afectación a patrimonio familiar. Hola colegas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, gracias por nuevamente seguir acompañándonos en este subprograma Espacio Legal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su espacio legal. Vamos a entrar directamente en materia, Flora. Exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que agradecemos a todas las personas que se han comunicado por medio de nuestras redes sociales haciéndonos sus consultas. De ahí es que estamos sacando estos temas de programas para evacuar todas esas dudas. El tema que hoy vamos a tocar es el tema, como dijo mi colega anteriormente, afectación a patrimonio familiar. Esta es una figura jurídica que muchas de las personas tienen desconocimiento que existe. Esta figura, básicamente, bueno, principalmente tenemos que mencionar que en la Constitución Política está estipulado la protección que debe brindar el Estado para el hogar, para la familia, específicamente la vivienda de la familia. Claro, entonces, a contar con un techo digno. A contar con un techo digno. El Estado está obligado a proteger la vivienda y eso constituye patrimonio de las personas, ¿verdad? De la familia. Por ello es que es el primer obligado en esta protección. Esta figura aparece específicamente tipificada, o sea, la encontramos en nuestro Código de Familia. A partir del artículo 42, si no me equivoco, empieza lo que es ese régimen. En el artículo 46 establece que cómo se puede constituir esta afectación y quién la puede constituir. Entonces, vamos a empezar primero. ¿Quién puede constituir esta protección a esta vivienda? Bueno, la puede constituir solamente el propietario registral. Es la persona legitimada para ir ante un notario público y mediante escritura pública constituir esa casa, afectarla al patrimonio familiar. ¿Y qué es lo que genera esto? Bueno, esto lo que genera es esa protección contra acreedores. Pero vamos a dejar claro, son acreedores personales, no son otro tipo de acreedores. Por ejemplo, como habíamos mencionado en pasados programas, si yo voy y solicito un préstamo, constituyo una hipoteca y afecto a patrimonio familiar esa vivienda, por supuesto que en este caso va a responder es la propiedad. No es que no va a poder ejecutarse en caso de no pago por estar afectada. Claro, porque ahí constituiste una garantía real, que es lo que tiene que quedarle claro a los televidentes. Cuando nosotros optamos por un crédito, tenemos varias opciones para poderle asegurar a ese acreedor que vamos a cumplir la obligación. Entonces, anteriormente habíamos hablado de esos tipos de garantías que tenemos, que son las garantías reales y las personales. En este caso, esa afectación al patrimonio familiar se puede constituir cuando yo tengo deudas, pero tengo garantías cuando la garantía es personal. Digamos que para que me dieran un crédito, exacto, por ejemplo, que me hayan pedido un fiador o dos fiadores. Exactamente. Y no, o que no te hayan pedido, porque es que acá lo importante es que en el caso de una deuda personal, quiere decir, son estas deudas como un préstamo personal, como una tarjeta de crédito, o como cuando yo voy y me compro un electrodoméstico, una computadora, algo así a crédito. Eso es un préstamo personal. Recordemos que el Código Civil es muy claro en decir que todo el patrimonio del deudor va a garantizar esta deuda. Entonces, aunque yo no haya hecho una hipoteca para garantizar estas deudas, si yo tengo una casa y no pago esas deudas, los acreedores, claro, le pueden caer a esa casa. Exactamente. Eso es lo que viene a prevenir, digamos, esta afectación, ¿verdad? Exacto. Que a la hora de yo afectar mi casa, porque es donde está mi núcleo familiar,
la afecto, la protejo con este régimen familiar, y entonces los acreedores me pueden obligar a pagar la deuda, por supuesto que sí, pero no con este bien en particular, con cualquier otro bien que yo tenga, pero no con este, ¿verdad? Eso es lo importante. Exacto. También el Código de Familia establece requisitos. No es cualquier vivienda la que se puede afectar, tiene unos supuestos que debe cumplirse. Digamos, acá establece el artículo 46 del Código de Familia, que va a ser la vivienda, ya dijimos, donde está el núcleo familiar, o sea, donde vivan donde todos, habiten. donde habiten. También, si es en zona urbana, dice que se podrá afectar si la propiedad no sobrepasa los 1000 metros cuadrados. Si es más allá de los 1000 metros cuadrados, pues no procede. En zonas rurales, la medida es sumamente muchísimo más grande y dice que no podrá exceder los 10.000 metros cuadrados. Entonces hay que dejar eso claro, porque obviamente tenemos en Costa Rica una zona urbana y bastante zona rural. Entonces, para que todo el mundo tenga claro que ese es uno de los dos, son dos de los requisitos que necesitan establecerse en la escritura pública, porque esto se hace mediante un notario público en escritura pública, donde se afecta esa vivienda y, ¿verdad? Obviamente se tiene que inscribir para que surta efectos jurídicos, ¿verdad? Y hacia terceros también. Claro. Ahora, si yo tengo más de una propiedad, tengo 2 casas, ¿puedo afectar las 2 casas? No. En este caso no lo permite nuestra normativa. Tiene que ser solamente, como ya mencionamos, la casa donde habite el núcleo familiar. Claro, porque esa es la seguridad jurídica que da este mandato constitucional de proteger los bienes de la familia, y lógicamente es donde, como mencionamos e insistimos, habite el núcleo familiar. No vaya a ser que yo tenga una casa de descanso en la playa o donde sea, y, ¿verdad? Y resulta que yo ya tengo una vivienda o la casa en la que vivo hipotecada y tengo un crédito personal, entonces digo, bueno, ahora me la voy a jugar para que no le caigan a ese bien los acreedores, y la voy a constituir esa afectación a este patrimonio que yo tengo, que es de mi familia. Entonces, en eso dejarlo muy claro. Pero bueno, ahora que estamos hablando del núcleo familiar y todo eso, sabemos que hay diferentes tipos de familia. Las familias pueden constituirse de muchas maneras. Importantísimo. Ahorita vamos a ir a un corte comercial, pero al regresar te tengo una pregunta buenísima. Entonces, quedamos pendiente con esa pregunta acerca del núcleo familiar y los tipos de familia. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, y aquí estamos de regreso en su espacio legal. Gracias por continuar con nosotros. Te decía que tenía la pregunta de quiénes pueden ser beneficiarios de esta afectación. ¿Qué tipo de familias pueden verse beneficiadas con este tipo de afectación? Sí, una pregunta muy interesante, muy importante, y que la hacen bastante. Ciertamente, como menciona mi colega, la licenciada Yajaira, ahora tenemos un nuevo régimen de familia, ¿verdad? Estamos hablando que ahora ya es permitido las uniones de personas del mismo sexo, y claro que ellas también están protegidas bajo este sistema de régimen de protección a patrimonio familiar, que ya hemos hablado que es la vivienda donde habita el núcleo familiar. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Bueno, eso lo encontramos en el artículo 43 de nuestro Código de Familia. Ahí específicamente menciona quiénes pueden ser beneficiarios, y pueden ser, bueno, el cónyuge, puede ser la pareja que vive en unión de hecho, puede ser también los hijos menores de edad, puede ser también hijos mayores de edad, pero que estos tengan, ¿verdad?, esa dependencia de sus padres hasta que cumplan los 25 años, y pues que estén en estudio, ¿verdad? Que estén estudiando, claro. Exactamente. También pueden ser personas con algún tipo de discapacidad, no importa si es menor o mayor de edad. ¿Por qué? Porque son personas que siempre van a depender. Necesitan, por supuesto, también esta protección.
En nuestro sistema se da mucho también de que quienes viven con nosotros pueden ser nuestros abuelitos, personas adultas mayores. Bueno, que eso se da muchísimo, ¿verdad? En los hogares costarricenses. Sí. Aquí los adultos mayores viven, no viven solos o en una casa de retiro, como sucede mucho en las sociedades muy desarrolladas. Aquí normalmente están, gracias a Dios, incorporados a nuestro núcleo familiar. Correctamente, entonces ellos también se ven protegidos bajo este régimen de afectación a patrimonio familiar. Entonces podemos ver que es una protección bastante amplia y está cubriendo todo lo que son estos tipos de esquemas de familias, bueno, la tradicional y también las no tradicionales. Y no necesariamente tiene que ser, exacto, una familia tradicional, ¿verdad? Puede ser tal vez la mamá que vive con su hijo y con la abuelita. Y con la abuelita, exacto. Claro. Eso es importantísimo, que esto va a proteger a cualquier tipo de familia, ¿verdad? Exactamente. Esta protección especial. Ahora bien, bueno, también es importante el saber, bueno, una vez que ya lo hemos hecho, hemos ido con el notario, hemos afectado nuestra propiedad. Entonces, ¿qué pasa después si ya queremos desafectarla, verdad? Si ya no queremos que continúe con esta afectación. Bueno, hay varias formas en las que te puede terminar este tipo de afectación. Entonces, por ejemplo, si la afectación se hizo en beneficio de ambos cónyuges o parejas de unión de hecho, y hay un divorcio o una separación, ahí termina el patrimonio familiar, ¿verdad? Exacto. ¿Cuándo no termina? Cuando hay menores de edad, cuando hay hijos menores de edad, este patrimonio puede continuar. Exactamente. Entonces, otra forma es si, como decíamos en el ejemplo de la persona que vive con un adulto mayor a quien está protegiendo este régimen, si este adulto mayor o bien la persona joven, cualquiera de los dos, ¿verdad? Fallece, entonces este régimen va a terminar, ¿verdad? Entonces la muerte de los beneficiarios hace que este régimen se termine. Otra forma también pues puede ser pues la separación, ¿verdad? O la mayoría de un hijo. Si fuera, por ejemplo, yo sola con mi hija y mi hija cumple los 18 años y se hace independiente, ¿verdad? Es una persona completamente independiente que trabaja, que ya no estudia, que está fuera de la dependencia, ¿verdad? Ahí también va a terminar. Ahora, hay otras formas de terminarlas, por ejemplo, si ambos cónyuges tienen planes, ¿verdad? De hacer algún tipo de negocio o vender la casa o algo así. Ambos firman que están de acuerdo en terminar este régimen y se termina. Diferente es si hay personas dependientes. Eso es muy importante. Por ejemplo, si tenemos una persona con discapacidad o tenemos una persona menor de edad, ellos por el interés menor, el interés superior del menor, van a tener una esfera de protección todavía mayor, ¿verdad? Exacto. Entonces, si por ejemplo usted quiere vender esa casa que está protegida para comprarse otra mejor, otra más grande o más bonita, bueno, para otro tipo de compra o cambio que usted vaya a realizar, necesita sí o sí que el juez de familia se lo autorice. Esto mediante un proceso que se llama proceso de necesidad y utilidad. Hay que iniciar este proceso para que el juez le autorice a vender esta propiedad. Eso sí, si usted va a comprar, va a vender esta casa para comprarse otra, esa otra va a venir afectada con ese mismo patrimonio. Sí, ¿verdad? exactamente. Es importante dejar eso muy claro, que hay que realmente explicarle al juez, demostrarle al juez por qué, para qué, cómo lo voy a utilizar, cuál es la propiedad que pienso comprar. No es que le voy a decir, es que la quiero vender porque voy a comprar otra, sí, pero ¿dónde está la otra? ¿Qué propuesta tiene? Exacto. Hay que definitivamente, el juez nunca le va a autorizar ese levantamiento de ese, digamos que es como un gravamen. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse esa protección que se no tiene que justificar en ese proceso de diligencia de utilidad y necesidad. Que no queden sin protección, porque realmente sería muy lamentable, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se adquiere una casa por medio de bono o se repara la casa por medio de bono? Los que te otorgan el bono, la entidad que te otorga ese bono, te va a exigir esa protección de afectación a patrimonio familiar sobre esa propiedad.
Te lo va a exigir sí o sí. Y va a quedar afectada durante 10 años. Sí. Al terminar esos 10 años, puede ser, si ya no hay condiciones para continuar con este patrimonio, puede ser que se termine, como puede ser que las condiciones, por ejemplo, que haya un menor de edad o una persona con discapacidad, permitan que este régimen continúe, ¿verdad? Exactamente, entonces, no tiene un plazo establecido. Exactamente. Como tal. Esto no tiene plazo. Si usted, cónyuge, puso esta casa suya con este régimen y duran 50 años, 60 años de matrimonio, todo ese tiempo esa propiedad va a estar debidamente protegida, ¿verdad? Correcto. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si queremos hacer una hipoteca sobre esta propiedad? Es una pregunta interesantísima. ¿Se podrá o no se podrá? Sí. Pero nuevamente nos vamos a otro corte comercial y al regresar vamos a responderles si podemos hipotecar o no un bien que ya está protegido de previo. Bueno, nosotros regresamos con más de su espacio legal. Estamos hablando del tema afectación a patrimonio familiar, que el término, la primera palabra tal vez sonará como más bien perjudica el patrimonio de la familia, ¿verdad? Y dejar claro eso. Esto lo que significa, como ya lo explicamos ampliamente, más bien protege la casa de habitación del núcleo familiar. La licenciada Yajaira me hace una consulta. Exacto. Bueno, a mí no, a todos. En general, sí, pero bueno, la vas a contestar vos porque ya dijiste que sí. La pregunta es, ya dijimos que para vender, se puede vender con autorización del beneficiario si es mayor de edad o mediante un proceso, ¿verdad? En el que usted solicita permiso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hipotecar? Porque dijimos que lo protege de las deudas personales. Obviamente, si no hay ninguna hipoteca, pues la propiedad está completamente libre. Pero ¿puedo hipotecar yo esta propiedad si yo quiero hacer un segundo piso, si quiero hacerle una mejora, si necesito ese dinero para invertir en alguna otra cosa? ¿Puedo hipotecar yo una propiedad que ya tiene el patrimonio familiar, esa afectación? Bueno, esto funciona igual como la venta de la que hablábamos. Definitivamente sí se puede. Tenemos que contar con la aprobación del cónyuge, si este es el beneficiario, y si hay menores de edad, pues tenemos que hacer, al igual que la venta, un proceso de diligencia de utilidad y necesidad ante el juez para que nos permita pues llevar a cabo esta hipoteca, ¿verdad? Para poder otorgarla como una garantía real ante un crédito que necesitemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo no pago ese préstamo? Bueno, es que ahí sí hablábamos anteriormente de que no es perseguible por los acreedores una vivienda que esté afectada a patrimonio familiar, ¿verdad? Pero si ya una vez yo constituí este instituto jurídico, pero decido hipotecarla, ahí sí, no tengo objeción alguna como obligada, como deudora, porque pues consentimos, una vez hecha esa afectación a patrimonio familiar, la hipoteca sobre ese bien inmueble. Exactamente. O sea, necesariamente va a necesitar el consentimiento de la persona beneficiaria, y eso lo que quiere decir es exactamente que asume las consecuencias que deriven de la misma obligación a la que se están comprometiendo. Es muy importante dejar eso claro. Ok, ahora les tengo otra consulta. Vamos a ver, ya dijimos que el propietario es el que puede afectar la propiedad. Pero ¿qué pasa si este propietario deja de vivir en esta propiedad y deja ahí al núcleo, pero ya esa persona no vive más? O si esa persona antes de constituirla no vivía en esa propiedad. Ahí vive su núcleo familiar, pero no él, no el propietario. ¿Se puede eso? Claro. O sea, definitivamente las personas, e insistimos, esta figura jurídica nace con el objetivo de proveerle un techo a la familia, ¿verdad? Ya hablamos que hay distintos tipos de familias. Entonces, si el propietario no vive ahí o tiene que irse o
pero hay menores de edad o los beneficiarios necesitan seguir viviendo en esa casa, pues lógicamente pues esto no va a afectar en nada este instituto jurídico, ¿verdad? Sí, es muy importante dejar todo esto claro. Y hay una pregunta que es, creo que la que más han hecho, más en este tiempo de pandemia, es: ¿me pueden embargar una propiedad que está afectada a patrimonio familiar? Pues eso tiene un depende, ¿verdad? Un depende terrible, sí, porque hay dos criterios. Exactamente, o sea, hemos visto por jurisprudencia que son ¿verdad? Las sentencias que se han dado, cómo se ha manejado, y hay dos tesis, podemos decir. Sin embargo, hay que aclarar que en la mayoría de estas, la que está más o menos rigiendo o la que más están aprobando es esta, es la de, dependiendo en el momento que se notifique ese embargo. Por ejemplo, si yo tengo mi habitación familiar, ¿verdad? Mi casa, mi vivienda, pero también tengo deudas con tarjetas de crédito. Ok, perfecto. Yo decido ir ante un notario público, puede ser hoy, mañana, pasado, cualquier día que yo decida, y constituir esa afectación a patrimonio familiar en mi vivienda. Ok, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, va a depender si el embargo va a entrar posterior a la afectación. Es decir, yo afecté hoy, pero resulta que por circunstancias ajenas a lo que uno a veces no puede manejar, no puede prever, no puedo pagar las tarjetas de crédito. Entonces, ese embargo, obviamente esa entidad financiera va a solicitarlo, va a entrar, pero si ese embargo entra posterior a que yo hice esa afectación, no va a poder perseguirme la propiedad. ¿Por qué? Porque esa es la tesis que se está manejando. Va a depender del embargo. Si el embargo entra anterior a que yo haya afectado esta habitación a patrimonio familiar, o sea, mi casa, entonces ahí sí va a responder. Claro, hay un acto de mala fe, y era lo que discutíamos, ¿verdad? En este tema, que hay dos tesis con respecto a que si es viable legalmente o no afectar a patrimonio familiar mi casa, cuando yo sé que tal vez tengo una deuda con estas entidades que hacen estos créditos rápidos o tarjetas de crédito, como vos lo mencionaste, y yo digo, bueno, estoy pasando una situación difícil, porque mucha gente lo piensa así, y esas son las consultas que nos han hecho, y por eso este tema lo hemos puesto sobre la mesa. Antes de que me vayan a embargar la casa, yo prefiero afectar la patrimonio familiar para que los acreedores no la toquen, ¿verdad? Entonces ahí hay dos tesis, hay unos dicen que sí, otros dicen que no, porque es un acto de mala fe en donde usted adquiere una obligación y después esconde sus bienes para no pagar. Otros dicen que ¿dónde está el derecho constitucional al uso y disfrute de mi propiedad privada? Es una facultad constitucional, de manera que si no me ha llegado un embargo todavía, yo, Jessica López, mi tesis es que yo puedo afectar mi vivienda a patrimonio familiar. Si estás al día. Sí, o sea, yo digo que ni siquiera estando al día en una deuda. Yo, ¿verdad? Que quede claro, este es mi criterio muy personal. Porque si no me han hecho un proceso judicial de cobro, tienes la libertad. Y es que para eso tienen todos los mecanismos legales las entidades crediticias. Si te dan un préstamo en donde no te dicen como garantía que tenés que hipotecar una vivienda, que te prendan un vehículo, que ocupas fiador o varios fiadores, bueno, ellos tienen todos los mecanismos legales y después no vengan a decir, te persigo la casa. Exacto. Bueno, mi criterio, ¿verdad? Sí, de todas maneras es bueno darle el consejo a la gente. Como siempre decimos, prevención. Claro. Desde este momento, haga el esfuerzo. Este trámite en realidad no es caro, se tiene que hacer con notario, pero no es un trámite caro. Haga el esfuerzo para realizar esta protección, esta afectación a su propiedad, proteja a su familia, a su núcleo familiar, desde ya, para que a futuro no se tenga que ver en esta discusión de y ahora que voy a entrar en mora, la protejo, corro, no. Entonces, prevención, hagámoslo antes de entrar en un problema para que no tengamos después unas discusiones, porque depende del juez, a veces puede complicarse un poquito el asunto. Claro, ¿verdad? y lo que siempre nosotros aquí aconsejamos, prevenir todo este tipo de situaciones que nos vayan a afectar legalmente. Si adquirimos deudas, bueno,
tratar de adquirir las que podamos asumir y hacerle frente a esa obligación. Siempre tener en cuenta esa capacidad de pago, porque es muy importante. Yo sé que con la pandemia se han afectado a muchas personas que no es esa la función, el fin, pero lamentablemente a veces uno nunca puede, no piensa y no prevé en algunas circunstancias. Y bueno, toca a veces. Pero bueno, el tema interesantísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, un programa más de su espacio legal. Muchísimas gracias de verdad por todas sus consultas y pronto estaremos de regreso con otros temas todavía más interesantes. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana.